Conversamos con el doctor Fulgencio Severino. Doctor, ¿qué está fallando en la red hospitalaria dominicana? ¿Y por qué el costo de enfermarse es tan alto en el país? Bueno, tú sabes que salud es cara y cuando la salud es privada es más cara. ¿Por qué? Porque cuando queda en mano del médico con el paciente la negociación, el paciente está en condiciones de desventaja. ¿Entiendes? Entonces, por eso uno defiende que el sistema ideal es un sistema público de acceso libre, donde el médico trabaje por un salario bien pagado, no el salario de aquí. Aquí hay un salario que va desde 70 a 90 mil pesos más algún nivel de incentivo, o sea, un salario de explotación del médico. Claro. Y naturalmente se empuja para que el médico dependa más del ingreso privado. Entonces, en el en el ejercicio privado de la medicina hay muchas negociaciones, porque el sistema ha dejado que los médicos negocien de manera particular con los pacientes. Y entonces a eso se le agrega que con tantas prestaciones que no están incluidas en el plan básico o en el plan de servicio de salud, y ni la CISARRI ni el Consejo se deciden por garantizar que todas las condiciones que requiera un paciente para ser atendido le sean garantizados desde la seguridad social. Entonces eso hace que un porcentaje elevado de prestaciones se den al margen de ese nivel de financiamiento. Por ejemplo, yo te puedo poner un diagnóstico si yo te quiero cobrar en efectivo y ya con eso en la seguridad social no te cobra. Yo te puedo poner un diagnóstico para una cirugía diferente, sabiendo yo cómo se llama, pero no está en el catálogo, y entonces ya tú la tienes que pagar privado. Entonces, el principal problema de República Dominicana es el gasto de bolsillo, la atención dependiente de los ingresos de las personas, la negación del gobierno para dar el subsidio que establecía la ley para que una parte de los trabajadores independientes se afiliaran como contributivos, y eso ha hecho que esta gente está en el régimen subsidiado, pero no se van a ir a acostar a un hospital. Por ejemplo, te pasa con, con un comerciante que tiene niveles de ingreso y no se va a acostar en una cama de un hospital en condiciones de precariedad. Tú sabes cómo funciona el hospital con una gestión pésima. No hay un papel de baño. O sea, una cosa pésima. Yo digo en el hospital y digo que los directores no tienen idea de lo que es un paciente. Entonces, cuando uno lo compara con el sector privado, entonces, mirando desde esa perspectiva, pues yo te pudiera decir que la posibilidad que tenemos, si el gobierno quiere gastar poco, de todas maneras, si tú sumas los 100,000 millones de pesos que gasta la seguridad social, más los 73,000 que gasta el gobierno en el Servicio Nacional de Salud, esos serían los gastos públicos. Estamos hablando de un, qué sé yo, 2 puntos y algo por ciento del Producto Interno Bruto, tomando en cuenta que era 7,8 millones. Si uno divide 175,000 entre 7,8, eso hace aproximadamente 2 puntos y algo del Producto Interno Bruto. Con eso no se va a ninguna parte, ningún sistema. O sea, aquí se necesitaría por lo menos un 6% a un 7% del Producto Interno Bruto. Que cómo el gobierno lo puede garantizar. Bueno, el gobierno, la gente que tienen ciertos niveles de ingreso y que pudieran comprar un seguro, y el gobierno le da una parte, que es lo que establece la ley de seguridad social. Eso garantizaría un financiamiento mejor, porque si tú tienes en ese régimen contributivo subsidiado, estaríamos hablando de, ponle 3 millones de personas con su familia. Y ellos, de esos 3 millones, que serían unos 6,000 millones mensual, aproximadamente, tomando en cuenta que casi 1,900 por cada persona, y el gobierno pone el 50 y ellos el 50, entonces tú dirías que tendríamos por esa vía unos 70,000, unos 72,000 o 80,000 millones más de pesos. Y entonces tú dirías que vía la seguridad social tú estarías llegando como a un 4%. Aún así,
aún así el gobierno tiene que poner más dinero para el resto de la población, porque no puede pretender que el régimen subsidiado se atienda con los recursos que está dando hoy en día. Doctor, pero hay quienes entienden que el problema no es recursos, sino en qué se emplean. No, aquí se hace falta ¿En qué se va a recursos. emplear ese dinero? No, aquí hace Vamos a falta dar más recursos. dinero, pero ¿y para qué? No, aquí hace ¿Para falta qué? más recursos. Para que se lo roben. Tú tienes que dar, Y la atención primaria, doctor. por ejemplo, medicamentos. Tú tienes que, para un paciente ir a la farmacia, alguien tiene que pagarlo. Y aquí la mayor gasto de gasto directo del paciente es en medicamentos. Sí, doctor, los gastos de bolsillo de medicamentos. En medicamentos, o sea, eso no te lo va a dar nadie. Si el gobierno no lo pone en la plata, aunque tú lo vayas a buscar a la farmacia, lo vayas a buscar a promesa. Muy poco, 12,000 pesos anuales. Eso es aparte de que poco para la mayoría, pero como te digo, el régimen subsidiado no le dan nada. A ese no le dan nada. No le dan nada a ese. Wow. Es decir, que ese siendo el más pobre, el gobierno de manera abusiva, menos protegido. Entonces ya con lo que tú me dices del tema de atención primaria, ese otro problema que hay en la República Dominicana, que nosotros hemos dicho, que para tú tener la atención primaria es todo. Yo siempre quiero aclarar el concepto. Entonces hay lo que se llama dentro de la atención primaria la atención, porque como le dije al principio, la gente enferma más por cuestiones económicas y sociales que por lo que tú y yo tenemos gripe hoy. O sea, la gente enferma más porque tiene poco dinero, porque tiene problemas de recursos para mantener la familia, porque está desempleado, porque vive en una comunidad violenta. Eso lo estresa y eso le genera enfermedades, cáncer, enfermedades del corazón, etc. Eso es lo que se llama determinante social y económico de la salud. Entonces la gente enferma más por eso que por los problemas biológicos. Ahora, usted tiene que corregir esa condición en la que vive la gente. Usted tiene que hacer que la gente viva en viviendas saludables, en las que uno se enferma. Por ejemplo, tú ahora tienes gripe, yo tengo gripe, pero ¿cuánta gente se pueden enfermar porque tú y yo tengamos gripe? Poca gente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una vivienda donde tú puedes estar en una habitación aislado o con tu esposa, si tienes. Pero si tú vives, como yo conozco gente que viven 4 y 5 en una habitación, entonces se ven a enfermar todos. Entonces, ese es un problema. El segundo problema que tenemos ya es la atención. La atención se va a dividir en 3 niveles. Primer nivel, que es el primer nivel de atención en la comunidad. El gobierno tiene que disponerse a garantizar atenciones de salud en la comunidad y ahí atender al régimen subsidiado, al contributivo subsidiado, que yo sigo insistiendo en que el gobierno debe impulsarlo, y al contributivo. Y al contributivo le cobra, y al contributivo subsidiado le cobra, y al subsidiado lo ve gratis. Pero tiene que garantizar que en esas comunidades en las que hay una cantidad determinada de personas, tengamos instalaciones sanitarias en condiciones y en capacidades para que tú y yo, que somos gente de clase media, nos podamos ir a sentar, no un puchero. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿por qué la gente tiene que irse a atender a una clínica? El que puede va a ir siempre, siempre va a ir, lo hacen en todas partes, pero tú tienes que garantizar que el que no puede, porque hay un costo indirecto de la atención médica, que es el transporte, y mientras más pobre la gente, más lejos vive del centro de salud y menos va a ir al médico, porque tiene que buscar dinero primero para pagar un motor, porque si sale con un celular lo van a atracar, y segundo, luego tiene que coger un transporte, sea un vehículo colectivo, privado o el metro. Y entonces el costo del transporte para la gente pobre es sumamente alto. Entonces tú tienes que garantizar que ese primer nivel de atención esté en la comunidad. Pero ¿qué está haciendo el gobierno con las ARS? Creando en las plazas. Y tú a ver en toda la plaza entonces que tenemos centros de primer nivel de atención. Pero eso no es el sitio para eso. No. Usted tiene que meterlo en el barrio, usted tiene que meterlo en la comunidad, porque para la gente llegar a la plaza tiene que pagar transporte. Claro. Y usted va a tener un viejito ahí que no se puede mover, usted va a tener una persona con una situación de discapacidad funcional que no va a poder ir. Entonces, por Dios, o sea, esto no se trata de que la gente haga negocio, esto se trata de que la gente tenga atención, pero aquí se sigue beneficiando a quienes tienen recursos para que sigan acumulando y se sigan enriqueciendo, y no para que la población tenga
acceso a servicios de salud. De esa perspectiva, el gobierno anda mal, el sistema anda mal y aquí, lamentablemente, tengo que decirlo en tu programa, aquí se necesita una revolución obligatoriamente. Aquí hay que poner fin al dominio que tiene la oligarquía sobre el sistema político dominicano y sobre la política pública, porque la razón fundamental por la que eso que yo estoy diciendo, que lo saben en el gobierno, lo saben los funcionarios del sector salud, no se implementa, es porque el gobierno llega con el financiamiento de toda esta oligarquía y luego esta oligarquía le dice lo que el gobierno tiene que hacer. El gobierno lo que trabaja es para que esta oligarquía haga negocios, se siga enriqueciendo en detrimento inclusive de la población más pobre. De tal manera que aquí lo que la gente tiene que entender que la causa de su problema es el control que tiene sobre el poder esa oligarquía, que lo logra con las grandes inversiones que hace la campaña electoral para que los presidentes y todos esos congresistas puedan salir electos. Y entonces una vez llegan, pues inmediatamente empieza a exigirle que todas las decisiones del gobierno y las leyes que apruebe el Congreso, pues vayan orientadas para que esta oligarquía siga logrando que las políticas públicas y las leyes beneficien a sus intereses y no los intereses del pueblo dominicano. De esta manera que todo esto se va a resolver cuando el pueblo tenga conciencia de que esa oligarquía es la responsable de sus problemas y que esos problemas que tiene están muy vinculados con el vasallaje que tiene el gobierno, producto de que esa oligarquía es la que le financia la campaña y que se requiere una ruptura y que la oligarquía se quede en sus empresas, pero no influyendo en la política pública porque ella tiene conflicto de intereses y lamentablemente sus intereses son contrarios a los intereses del pueblo dominicano. Doctor, se ha planteado en los últimos días, se ha reiterado, porque es un planteamiento ya viejo, de que en una eventual reforma al sistema de seguridad social deben de eliminarse la ARS y que solo exista la ARS del Estado. Eso es, desde el punto de vista social, se ve muy bien, pero lo que usted dice, el problema son los intereses que se mueven ahí. Sí, eso es correcto desde el punto de vista del derecho a la salud de la gente. Usted no puede tener intermediación y más intermediación perversa, porque el problema de la intermediación en salud y en pensiones es que ellos tienen beneficios a costa de la desgracia de la población, entonces del trabajador y su familiar. Entonces, esa es una intermediación perversa y no debería existir. Y en eso hay que estar consciente, ese sector empresarial que está metido en el tema de la seguridad social, que se vaya a hacer empresas. Aquí hay muchas fábricas que se pueden hacer para nosotros reducir las importaciones, pero quieren el camino más fácil, porque es un camino en el que me dan dinero, un camino rentista, como yo le llamo. Digo, le llaman muchos economistas, mediante el cual yo no hago ningún esfuerzo, simple y llanamente me dan dinero, lo gestiono como me da la gana, yo tengo el control de la información, me gano todos los años una gran cantidad de dinero y simple y llanamente cuando tengo que negarle el servicio para quien recibo el dinero, se lo niego porque a todo esto es que es un sector empresarial con poco humanismo, porque tiene mucho dinero, pero esa codicia y ese afán de acumular es tan grande que sigue insistiendo en que el trabajador y sus familiares vivan en subsistencia y enfermos y no en garantizarle calidad de vida. Por eso le paga bajo salario, pero concomitantemente con eso le niega muchos derechos, a pesar de que gestiona recursos económicos que son pagados por el propio trabajador. Bueno, profesor, hay un tema interesante que es el nuevo Código Penal y el ejercicio de la medicina. Me gustaría que tratáramos ese tema después de tu mensaje.